Hoy vamos a cambiar un poco el formato de nuestro programa Barra Libre porque queremos tener una charla sobre el periodismo, sobre nuestro oficio, para conocer su estado, el periodismo de hoy, del ayer y también del mañana. Y lo hacemos por un motivo muy especial y es por la publicación de la novela Perro come perro de nuestro compañero de Rubén Arranz. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Bueno, bienvenido, enhorabuena por tu novela. Ahora mismo te preguntaré por ello, que va de un joven periodista y que está experimentando esto que es nuestro oficio. Ahora te pregunto sobre ello, pero sobre todo para contrastar con esta visión y para ver las diferencias, pues contamos también con otro ilustre de esta redacción y con un periodista veterano que se las sabe todas o casi todas de nuestro mundillo, como es Jesús Cacho, editor de Voz Populi. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, Alberto. Muchas gracias por la invitación y la compañía de tan ilustre figura del periodismo como es Rubén Arranz. Bueno, figura del periodismo, pero un periodismo yo creo que muy criticado en esta novela tuya. Esta charla va a ir un poquito sobre eso, sobre esa crítica, no sé si decir áspera, feroz, que haces en tu novela a través de tu personaje, no solamente sobre el periodismo, sino también un poco sobre nuestra sociedad de hoy en día. La pregunta es, ¿por qué perro come perro? Pues porque perro debe comer perro, siempre. Es un ejercicio muy saludable, ese ejercicio carnívoro del no ser corporativista y del buscar siempre la mejora desde la crítica, no desde ese peroteo, esa actitud tan común en el periodismo de hacer una especie de, no ya pelea de ego, sino esa constante comparación, ese constante elogio que yo creo que no ayuda. Tampoco creo que no haya existido que haya existido el perro no come carne de perro en periodismo, siempre por razones comerciales o por rencillas personales o por cuestiones de lo que indique el pagador o los pagadores, siempre ha habido esa batalla entre medios. Hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia reciente, pero bueno, utilicé el título, bueno, se me ocurrió, lo primero es la primera novela, estoy muy inseguro, un día lo comentaba con Jesús además, estoy completamente inseguro del resultado, de cómo habrá quedado, pero bueno, por lo menos lo que he intentado sobre todo mostrar los problemas a los que nos enfrentamos. Aquí yo creo que somos un medio libre, no hay autocensura, es decir, las presiones en los medios generalmente no son mayores que la autocensura. Aquí no nos autocensuramos porque escribimos con libertad y eso siempre ha sido un privilegio. Yo siempre lo dije, el otro día lo decía a nuestro compañero Borja Negrete, yo soy un privilegiado en ese sentido, porque sí, porque puedo escribir de lo que me dé la gana, pero claro, eso no es óbice para criticar que eso no es lo común en la profesión actualmente, que la situación, tanto por la precariedad como por determinados condicionantes ideológicos, la ideología de las redacciones, habla poco también, como de la línea editorial de las empresas, siempre marcada por el dinero, mucho más que por la política, pese a que siempre llamen más la atención los hombres con traje que los contratos publicitarios, pero eso lleva a cierto desengaño profesional de una buena parte de los que ejercen el periodismo. Y eso es lo que he intentado transmitir desde un punto de vista de una persona joven que está desengañada por lo que se ha encontrado, porque dista mucho de lo que él vio y lo que él creía y lo que le marcaba su vocación, y de un personaje veterano que está desengañado porque no reconoce la profesión de la que él mismo se enamoró. Claro, pero tú hablas a través de un personaje, pues de esas presiones que existen en los medios de comunicación, de un poco esa vorágine informativa del día a día, pero también hablas de la sobreinformación, de esa capacidad que tiene el periodismo hoy en día de crear, no sé si necesidades o incluso preocupaciones artificiales, ¿no? Llegas tú también a decir, o sea, haces una crítica a lo que está en torno al periodismo, pero también en los propios periodistas. Claro, ¿no? Y del estado de ansiedad, de la sociedad acelerada, de lo que llamo los apocalipsis diarios. Pero también es verdad que hay un caso, además, no es desvelar nada de la trama, que se basa en unas personas que dentro de una trama de corrupción que existió, que es pública, creaban diarios digitales falsos a iniciativa de sus clientes para subir su reputación en las redes sociales. Entonces eso se mezclaba con las informaciones que eran verdaderas, y todo esto formaba parte un poco de un intento de lavado de imagen por parte de políticos empresarios o inseguros o que querían, digamos, desmarcarse de determinadas acusaciones que eran ciertas en la época en la que los casos de corrupción estallaron con la crisis económica, y bueno, a partir de ahí también se basa una parte de la trama. Todo eso forma parte de ese ecosistema de sobreinformación que es el que yo creo que tiene a la sociedad en una especie de remolino que la hace ser más irreflexiva y estar menos preocupada por los asuntos fundamentales. Jesús, tú que llevas más de media vida dedicada a este oficio, te preguntaría si el periodismo hoy en día está en crisis, pero como ya me vuelo tu respuesta, más bien te voy a preguntar si en algún momento ha dejado de estar en crisis nuestra profesión. Bueno, yo creo que la profesión o el oficio, como a mí me gusta llamarlo,
está viviendo una situación que diría casi terminal, por muchos motivos, Quizá habría que decir de entrada que sería un hecho casi milagroso que en el estado de postración que vive el país, en la crisis acuciante y gravísima que vive España, el llamado cuarto poder estuviera gozando de una salud espléndida. Sería casi un acontecimiento inexplicable. No, el periodismo está igual o peor que la justicia, igual o peor que el prestigio de las instituciones, igual o peor que el prestigio de nuestra clase financiera, igual o peor que nuestro sistema educativo, etcétera, etcétera. Está mal. ¿Por qué está muy mal? Y quizá, claro, en lo que habla Rubén ha bajado al campo de juego, donde está el barro, para relatar lo que se vive un periodista en una redacción, pero encima hay muchas capas del cáncer o de la enfermedad que somete al periodismo. La primera y muy importante, que la gente no lo sabe, es la cuenta de resultados. Como siempre, hay que ir. ¿Las empresas periodísticas gozan de buena salud? Pues no, señor mío, gozan de una pésima salud. Los grandes grupos de comunicación españoles están quebrados, en quiebra técnica, y se sostienen porque gozan del privilegio de que ningún grupo bancario financiero se atreve a cerrar un medio de comunicación por aquello de esa especie de privilegio subliminal de que gozamos los periodistas relativo a la libertad de información. Y de esa situación crítica financiera, de esa situación de quiebra, cae como el cesto de las guindas, caen toda una serie de problemas que llegan hasta el terreno de juego embarrado, donde los nuevos periodistas o un periodista que llegue hoy a este oficio tiene que lidiar todos los días. Y a partir de ahí, pues fíjate, podemos estar hablando 18 días. Hay una cosa, perdón, que yo creo que la gente tiene que saber realmente, es decir, porque existen dos grupos, es decir, los de los empresarios que miran a la cuenta de resultados, saben que tienen que manejar costes, que tienen que hacer unos equipos adaptados a lo que ellos puedan ingresar, y luego está es como un pelotón ciclista, luego están los ciclistas que van dopados, y evidentemente si los grandes medios no se permite la quiebra, porque al final tienen todo tipo de ayudas, de rescates al banco, el rescate del país del año 2013, del grupo Prisa, evidentemente se genera una serie de diferencias entre un periodismo y otro periodismo. Luego también es verdad que afectó mucho al sector y a esos grandes grupos lo que otros negocios, lo de la cabina de teléfonos que se extingue, la cámara de fotos que cambia de analógica a digital. Aquí se extinguió el formato, y con los formatos extinguidos se hicieron más dependencias por los anunciantes. Rubén, hay la segunda parte del problema de la situación financiera calamitosa de los grandes grupos es que ese sostenimiento artificial te somete a unos condicionantes que tiñen toda la profesión y todo el oficio. Claro. Es decir, un gran grupo que está en quiebra y que necesita el beneplácito del banco de turno para seguir viviendo, no está en condiciones de dar lecciones de nada y no está en condiciones de hacer el periodismo ideal que dirían los padres de las libertades informativas, eso de contar las cosas que no quiere que el banco que cuentes, eso se olvida. Y eso tiñe casi de un matiz muy triste y muy duro a todo este oficio. Es decir, claro, si yo soy un gran editor de medios y tengo una saneada cuenta de resultados en beneficios, entonces a mí los grandes grupos empresariales me pueden tocar la nariz, pero no nada más que eso. Es decir, soy libre para contar lo que quiero y transmitir a mis periodistas la sensación de que deben operar con total libertad porque la empresa les respalda, porque la empresa depende de sí misma, la empresa está en beneficios, y eso me parece importante. Claro, es que de hecho muchas veces se nos llena la boca hablando de la libertad de expresión, de la libertad de información que tenemos en España frente a otros países donde eso no existe, pero realmente lo planteo así un poquito de forma abierta, ahí libertad de prensa absoluta, a tener un poco de lo que me estáis contando también ahora, de esas presiones y de esos condicionantes que pueden tener grandes medios de comunicación. Bueno, hombre, aquí depende
Libertades absolutas yo creo que no existen ni en periodismo ni en ningún sitio. Es decir, vivimos en sociedad, vivimos influenciados y participados en un mundo de muchas conexiones, en todo, en la vida, en el transporte, en el ocio, en la educación, etcétera, etcétera. La libertad absoluta no existe, no existe. Ahora, yo recuerdo uno de mis maestros de periodismo, Primo González, allá en los años 70, con el que yo empecé a hacer mis primeros pinitos de periodista, decía: un periodista es importante por lo que calla, no por lo que escribe. Yo creo que yo no estoy de acuerdo con esa definición, porque esa es una definición muy peligrosa. El periodista, y supongo que Rubén participa, el periodista no es ningún dueño de la noticia, es un mero transmisor. El periodismo es una socialización de la información y del conocimiento. Por lo tanto, esos periodistas que se echan las manos a la cabeza con los off the record, y yo sé, no, tú no sabes nada. Tú, si sabes algo, tu oficio, tu obligación es transmitirlo a la sociedad, socializar la información. Pero y a partir de ahí, de que no existe la libertad absoluta, pues hay infinitos grados desde un oficio hecho con dignidad, con honradez, con respeto a la verdad, con los condicionantes típicos, a el barro de la corrupción más absoluta que hoy también conocemos en este país. Bueno, es que ya que me estás hablando de ese ejemplo de los off the record, de los periodistas y situaciones así, esto me lleva un poco a enlazar con otro asunto por el que también os quiero preguntar, que es ir un poquito más allá, ahondar en la autocrítica. ¿Cuánto de vanidad, cuánto de ego hay en el mundo de los periodistas? No, pero yo eso es un ejemplo que el otro día comentábamos, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Gerus en ese sentido. Nosotros no somos los dueños de la información, nosotros somos la furgoneta que va desde el agricultor hasta el supermercado. Es decir, somos los meros intermediarios en ese punto. Yo nunca he entendido ni los egos profesionales ni esas cuadrillas de periodistas que se forman como para comparar quién da mejor o peor información, o quién calla y quién no calla más. Ver las biografías de algunos periodistas, editores hoy, con antiguos boicots del IBEX 35, pero que hoy además viven precisamente de esas empresas, secciones de desarrollo sostenible y cosas extrañas varias. Se da más importancia a ellos que a la propia información. Parece, digamos, que su medio es su propia aventura. Parece que ellos están llamados a trascender, y no, yo no creo que tampoco los periodistas estemos llamados a trascender. Estamos llamados a dar información, a hacerlo algunos días mejor o peor, y sobre todo a hacer leales a nuestras fuentes y sobre todo a nuestros lectores. También hay una cosa, leí hace un tiempo una entrevista al nuevo director del New York Times, el que decía: cuidado con la autocensura, porque con las redes sociales, con Twitter, a sabiendas de las reprimendas sociales que nos podemos llevar por tratar algunos temas dentro de esa corrección política, yo creo que este tema también es importante. Tendemos a autocensurarnos o tendemos a moldear nosotros solamente. No estoy hablando de ningún papel de nuestro propio medio. Nuestra opinión, para no recibir la reprimenda de las redes, el castigo de las redes, o por lo menos en algunos casos que también son evidentes, para recibir el aplauso. Todo esto condiciona la información, todo esto condiciona el menú que recibe el lector también cada día en su casa. Bueno, es que este es otro problema muy grande de este periodismo de estos últimos años, de esta última década, que es que cada vez que publicamos un artículo, que subimos un tuit, que publicamos un vídeo, enseguida hay comentarios de los lectores, que pueden ser muchos o pocos. Pero yo no sé hasta qué punto eso nos condiciona, esa inmediatez de las redes sociales, esa interacción, porque al final siempre se dice, Twitter no es el mundo real, Twitter es otra cosa aparte. Pero esto también nos condiciona mucho y es un elemento a tener en cuenta en el periodismo de hoy. Enlazando colateralmente con lo que dices y con lo que decía Rubén antes y con lo que yo hablaba antes de las empresas periodísticas, claro, es que desde el momento en que el periodismo que pasa por las facultades perdió el monopolio de la intermediación, aquí ha ocurrido una auténtica revolución que ha influido en el nivel de vida de los periodistas, en el modo de ejercer su trabajo, en las presiones laborales, en el ritmo de trabajo, en la consideración del periodismo como oficio rodeado de ese aura de novelesca que tenían el antiguo periodismo, y lo ha enfangado, lo ha proletarizado mucho. Es decir, ahora Internet, por ejemplo, Internet
debido a los escasos costes de instalación de un medio, han proliferado los medios, y eso proletariza, eso precariza mucho el oficio y precariza mucho a la profesión, sobre todo a los jóvenes periodistas. Porque es verdad que hoy hay una distinción fundamental en el periodismo español, por lo menos, supongo que es lo mismo en todas partes, pero en el periodismo español y particularmente en el madrileño, que es el crisol en el que da, pues hay una élite periodista, que son los periodistas de mi edad, los bien posicionados que han, y luego el batallón de los guerreros de la lanza, y que van con la espada todos los días a la calle a partirse la cara, y que tienen sueldos precarios, y que tienen servidumbres, y que tienen presiones, y que tienen empresarios que no les defienden. Es decir, yo creo que eso define la situación tan precaria del oficio hoy, ¿no? Bueno, yo lo que creo ahí, y es verdad, es que tienes razón, pero es lo típico. Vosotros abristeis camino de otra parte y nosotros continuamos el camino de otra parte. También es verdad que dentro siempre de la juventud de esta generación actual, sobre todo, hay cierta tendencia al llanto. Es cierto, nosotros tenemos esta situación y nos tenemos que enfrentar a ella, pero al final el secreto no deja de ser el mismo: dar información y tratar de hacerlo de la forma más honesta posible, que al final es lo que hacemos. Y yo aquí siempre reivindico el papel de Voz Populi, no es por hacer de corporativista, pero es cierto. Es decir, yo creo que en medio de esta enorme telaraña de intereses, hacer periodismo honesto, creo que es una cosa que se tiene que valorar. De hecho, es curioso, porque creo que si no trabajara en un medio en el que hay tanta libertad, probablemente no me hubiera atrevido a hacer una crítica al periodismo tan fuerte dentro de un libro. No me quiero imaginar trabajando para otro medio, lo que me pasaría es escribir este libro, pero bueno. Claro, pero bueno, también es cierto una cosa, yo te lo pregunto a Jesús abiertamente, porque claro, muchas veces nosotros en Voz Populi estamos especializados en información económica, en información política, pero muchas veces también vemos como igual un análisis sobre los mercados financieros, esto lo comentas tú también, Rubén, a través de tu libro, pues se lee menos que, oye, la última pelea entre bandas o que un artículo sobre la dieta de no sé qué. Sí, ¿cómo se hace para cuadrar una cosa y otra y al final acabar pudiendo sacar nuestro producto todos los días? Ya, pues esa es la decepción que los puristas, los que nos sigue gustando el periodismo que se hacía hace 30, 40, 50 años, llevamos hoy encima. Es decir, primero, hoy una exclusiva no te sirve ni para envolver el bocadillo del día de pasado mañana, como se decía antiguamente. No. Tu gran exclusiva muere al minuto y medio porque te la copian salvajemente y sin citar la competencia. De eso en Voz Populi sabemos mucho, de que nos fusilen por supuesto, sin mencionar, eso sabemos mucho. Sí. Y luego, claro, esa es la tentación y la pureza de los que, como en este modesto medio, en este modesto pero gran medio que se llama Voz Populi, estamos empeñados en seguir haciendo el periodismo que se ha hecho siempre, es decir, el que consiste en salir a la calle, en gastar zapatilla, en buscar las fuentes, en contrastar la información y luego tener el valor de publicarlo. Y si el anunciante fulanito o menganito o el banco o la gran empresa se quejan, entonces esa es tarea del editor, de aguantar el tipo y defender a sus periodistas. Que es, por cierto, gran parte, una pequeñísima digresión, gran parte de los males ha desaparecido, sobre todo en los grandes grupos que quedan, en los grandes periódicos, ha desaparecido la figura del director como intermediario entre la propiedad y la redacción, que era muy interesante, porque el director era el dique de contención de las presiones, tanto del editor como de los anunciantes, y el director respondía con su cabeza y con su voluntad y con su criterio de lo que publicaba su gente. Ahora esos directores no existen, en parte porque son accionistas también de los medios, y claro, eso también ha trastocado muchísimo la realidad de este sector. Pero sí, hoy vivimos en un mundo en el que el trabajo bien hecho del periodista, de los periodistas que hacen este medio, vale lo mismo que el típico clic de, en fin,
dieta saludable. La dieta saludable, los 7 pueblos más bonitos de Tenerife y etcétera, 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 ¿no? Y sobre este papel del director de un periódico, hablamos mucho de las puertas giratorias en el mundo de la política, pero en el mundo de la comunicación, en nuestro también existe ese fenómeno un poco de puerta giratoria, ¿no? De ese periodista de redacción que luego acaba trabajando. Estoy pensando mucho en el mundo del fútbol, ¿no? Que también esto pasa con los clubes de fútbol, las grandes empresas. Eso también lo hace un poquito, lo vicia un poquito todo, ¿no? Sí, claro, a eso también es verdad que ha contribuido la precarización de la profesión. Bueno, es decir, cada uno se gana las habichuelas de la forma que bien cree, pero es verdad que, no sé, cuando uno tiene un grupo de lectores que confían en él, hacer ese cambio puede resultar un poco una decepción, ¿no? Una de las múltiples decepciones que hay en la vida. También es verdad que hay formas de corromperse dentro de la actividad, y esas se conocen aunque no se difundan, y eso todavía es más grave que las puertas giratorias. Es decir, las personas que tratan de influir, las fuentes que piden informes, es decir, es que hay que ser muy honesto para dedicarse a esto y no caer en esas trampas. Pero bueno, ocurre con cualquier profesión, y ahí quiero remarcar una cosa que siempre he opinado: ni nuestra profesión es la mejor del mundo, ni nosotros somos seres especiales. Estamos sometidos a los mismos problemas y a los mismos condicionantes que otras profesiones. Lo que pasa es que a nosotros nos diferencia que trabajamos con el material intangible más inflamable que hay, que es la información. Bueno, desde luego, escuchando esta tertulia, no creo que nadie esté pensando ahora mismo que el periodismo es la mejor de las profesiones. Por eso, antes de terminar, os quiero pedir a los dos una pequeña reflexión. Bueno, es que tiene mucho de vocacional, tiene mucho, sobre todo para las nuevas generaciones de periodistas mal pagadas, donde la tasa de reposición en España, yo no sé la que será, pues mínima comparada con el número de nuevos titulados que salen de las facultades, que egresan de las facultades todos los años, pues para meterse en este oficio tienes que tener un componente vocacional importante, y eso le hace bello, eso le hace atractivo, y le sigue dotando, sí, a pesar de todas las miserias, de un cierto aura de aventura, de generosidad, de entrega al bien común, en fin, todo eso. Es que os iba a preguntar precisamente algo positivo, algo de brotes verdes de nuestra profesión, brotes verdes de verdad, no como los que nos decían hace un poquito más de una década que luego no llegaban. ¿Qué hay de bueno en Perro come perro acerca del mundo del periodismo que a la gente, a los jóvenes o a los padres de jóvenes les haga pensar: oye, esta profesión todavía es digna de estudiarse y un oficio todavía digno de ejercer? Yo creo que aquí hay una cosa importante, es que es verdad que con la pérdida de los formatos los medios perdieron rentabilidad, con la caída de los formatos, el papel, de la televisión convencional, que se está viendo, aunque se empeñan en negarlo, pero a la vez es más difícil poner puertas al campo. Hay mejor acceso a las fuentes y hay menos posibilidades de censura. Por eso yo siempre hago hincapié en la autocensura, que muchas veces es más condicionante que la propia censura o las propias presiones. Internet es una herramienta que yo creo que todavía nos viene grande, pero que hay que aprovechar para difundir la verdad, que es nuestra misión. ¿Hay futuro para el periodismo, Jesús? Sí, hombre, sí. El propio Rubén lo dice en su libro, por las reseñas y lo que me han contado y lo que he hablado con él. Al final, su libro es un canto desesperado de esperanza. Es decir, es un libro vocacional, a pesar de ese retrato que hace él. Este es un oficio. Él habla de un viaje a Villalar para celebrar el Día de Castilla y León, en una mañana envuelta de niebla, ¿verdad? En esas mañanas frías, resmeonas de Castilla, que también conocemos tú y yo, que somos de Tierra de Campos. Y sin embargo hay un canto de esperanza, en su libro hay un canto de esperanza, la esperanza del resistente, la esperanza del que se niega a claudicar, la esperanza del que está decidido a vencer las dificultades y a luchar contra ellas y a hacer grande este oficio, que este oficio al final lo hacen no las grandes figuras, sino los tíos que todos los días se ganan la vida buscando información coherente y honesta en la calle.
Perro come perro, de la editorial Círculo de Tiza, Rubén Arranz, disponible desde hoy mismo. Ya podemos leerlo, quien quiera, ya está disponible para hacerse con él. Hoy mismo, estoy completamente nervioso, Alberto, la verdad. Bueno, estás nervioso tú y lo estamos todos en la redacción porque todos queremos leernos este libro de pe a pa para ver de qué está hecho este libro y nuestro oficio. Jesús Cacho, editor de Voz Populi, muchísimas gracias por el análisis. A ti, por supuesto. Y Rubén Arranz, te leemos en Voz Populi todos los días y también te leemos a través de Perro come perro. Muchísimas gracias. A ti también. Gracias. Y ya lo saben, si quieren, está disponible este y todos nuestros contenidos a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.